Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente poder estar presidiendo este culto. Doy gracias a Dios por su fidelidad en todo este tiempo que no nos hemos visto. Gracias a Dios por saber de cada uno de ustedes, por los momentos que también podemos tener en oración, en el estudio de su palabra. Damos gracias al Señor por la participación de los hermanos a través de este medio, y en esta hora queremos comenzar este culto con la lectura de su palabra en Juan capítulo 3. Voy a leer del versículo 14 al 18 y dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Damos gracias al Señor por haberle conocido, porque Él un día salió a nuestro encuentro y hoy somos llamados hijos de Él. Vamos a orar y dar gracias al Señor y encomendar también este servicio delante de su presencia. Les invito a orar. Padre nuestro, en esta hora, Señor, una vez más vamos delante de tu presencia. En primer lugar, Señor, agradecidos por este tiempo en el que tú nos permites también poder dedicarnos al servicio tuyo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Gracias porque tú, Señor, nos adoptaste como tus hijos. El hecho de llevar este nombre, Señor, es realmente un privilegio, ser llamados hijos tuyos. Y como tal, Señor, vamos ahora a tu presencia para encomendar este servicio delante de ti. Que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable ante tus ojos. Te pedimos, Señor, que tú bendiga especialmente a todos aquellos que hoy están escuchando este servicio. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial para cada uno de ellos. Señor, que tu palabra hoy nos hable también, y que todo lo que se haga, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo, y que pueda también llegar, Señor, a tu trono de gracia. Señor, ofrecemos este servicio delante de ti con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora doy los agradecimientos a la hermana Verónica y Jeremías, que en este día nos van a deleitar con algunos himnos, y también les invitamos a entonar junto con ellos. El primer himno es el número 280, que tiene por título Años mi alma en vanidad vivió. Después de que entonemos este hermoso himno, nuestro pastor Nicolás Hernández quedará con la reflexión de la palabra del Señor. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó
El Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora. Nos da mucho gusto poder estar compartiendo la palabra del Señor y reflexionando en ella en este domingo ya 2 de agosto. Y parto haciendo esta pregunta. ¿A quién no le gusta que le digan que está haciendo bien las cosas? Que lo elogien y que quien se enoja incluso cuando lo destacan, o que le digan que los planes que se ha propuesto para este año 2020 avanzan bien y a nuestro favor, y que esto incluso se deje por escrito y que miles e incluso millones de personas puedan acceder a este testimonio. Existe un grupo de personas a las cuales Pablo escribió una carta que se llama a los tesalonicenses, donde se describe un grupo de hermanos a los cuales Pablo le habló con muchas palabras positivas para demostrar entonces su buen actuar. Y le pido que me acompañe a leer esta carta a los tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, y leeré del 2 hacia adelante. Dice así en el nombre del Señor. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes, como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Amén. Oremos un momento al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana en que podemos estar meditando en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado hasta ahora. Señor, porque somos tus hijos y por ti, Señor, nos sentimos protegidos a cada instante. Gracias, Padre, por esta palabra, que podemos acceder, tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, Señor, para cambiar vidas, para transformar los corazones, Señor. Obra por ella en cada uno de nosotros, en los hermanos que están viendo esta transmisión y también en mi corazón, Señor. Y úsame para poder predicarla, Señor, con denuedo, con gracia, con poder, Señor, que venga de ti. Úsame por tu Espíritu, Señor, y glorifica tu nombre en cada una de la vida de nuestros hermanos y de cada una de las personas que está viendo este culto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía entonces anteriormente, el autor de esta carta fue el apóstol Pablo, quien en su segundo viaje misionero fundó esta iglesia allí en Tesalónica. Esta iglesia estaba compuesta tanto por judíos
como también por personas de lo que se llama el entorno gentil. Personas que en su vida anterior habían sido, como se dice, paganos o adoradores de dioses falsos. Allí en Hechos 17 nos narra la historia de que Pablo y Silas habían huido de la ciudad de Filipo y sufrieron y fueron maltratados, incluso pagando esto en cárcel. Y esto también lo que nos dice el capítulo 2, versículo 2 de esta carta. Pero aún así, ellos siguieron su viaje misionero, pasaron por Anfípolis, por Apolonia, para luego llegar a Tesalónica. Se dice que Pablo estuvo 3 semanas enseñando en ese lugar, por la alusión que hace este capítulo a los 3 días de reposo que estuvo allí. En aquel lugar estuvo enseñando antes de ser expulsado. Y en aquel tiempo conoció a los hermanos de Tesalónica, compartió con ellos acerca de quién es Jesús, lo que fue obviamente también en ese lugar interrumpido, ya que por sus mismas palabras se entiende que no le alcanzó el tiempo para instruir a toda la iglesia. Pero aún así, algunos judíos y también griegos, y también, como narra la palabra, mujeres nobles, creyeron en la palabra del Señor, en estas buenas nuevas que venía hablando Pablo acerca de quién era Jesús. Y se unieron entonces a la fe, se unieron incluso a ellos. Cuando se encontraban enseñando en la sinagoga acerca de Cristo y cómo era necesario que padeciera, pero también que resucitara de los muertos, los judíos que no creyeron se llenaron de envidia. Así que reunieron, como dice la palabra literalmente, una turba de vagos, de maleantes, dice la palabra, y comenzaron a buscarle y a perseguirle, causando el alboroto en la ciudad, lo que también se conoce como el alboroto en Tesalónica, ya que según las palabras de ellos mismos, estos estaban trastornando el mundo entero. Pero hay una persona que se llamaba Jasón, y esa persona intercedió por ellos y finalmente los dejaron en libertad. Pero que el apóstol Pablo partiera significaba que sus convertidos quedarían inevitablemente expuestos a una persecución, para lo cual obviamente no estaban preparados. Pablo les había entregado la enseñanza básica que ellos necesitaban. Y entonces, en la primera oportunidad, mandó a Timoteo de vuelta a la ciudad con el fin de que vieran cómo estaban progresando estos hermanos en la fe. Y Timoteo llegó a la ciudad y regresó incluso a donde estaba Pablo, llevando buenas noticias en cuanto a la firmeza de ellos, en cuanto a su celo que manifestaban en lo que es la propagación, la proclamación del Evangelio. Y por esto, y por muchas más cosas, Pablo destacó la forma o actitud que tuvo la iglesia de Tesalónica al recibir la palabra, aún en medio, como decía, de mucha dificultad e incluso de persecución. Pablo elogia a los tesalonicenses por recibir con gozo su palabra, no solo como palabra humana, sino, como dice la Escritura, como palabra de Dios. Y es por eso que quiero que reflexionemos nosotros hoy acerca de las respuestas a la palabra de Dios. Y hago enseguida la pregunta: ¿cuál es la respuesta que damos a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿O cuál incluso es nuestra reacción? ¿Y por qué digo esto? El texto que leí antes repite varias veces esta palabrita, la palabra recibir, que quiere decir aceptar, dar la bienvenida,
recibir un regalo. Y es en este último ejemplo que se nos aclara más nuestra idea. Cuando recibimos un regalo, debemos dar una respuesta. ¿A quién cuando se le hace un regalo no se alegra? Lo cuida en un principio, lo atesora, lo aprecia, o como también decimos, se encariña, lo mima, lo ocupa hacia un instrumento o una herramienta. Pero empieza a aparecer una costumbre de que esté ese regalo en nuestra posesión, o quizá viene otro nuevo y ocupa el lugar de ese regalo que era tan querido. Queridos, queridas, a nosotros se nos ha entregado un regalo que es muy grande, la palabra del Señor. Y la respuesta que damos cuando recibimos ese regalo es la fe o confianza en Dios. Ese regalo con el que tú reaccionaste con gozo y felicidad cuando dabas tus primeros pasos de cristiano y no te cansabas, al igual que los hermanos de Tesalónica. Pero reflexionemos en el ahora y preguntémonos, ¿cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud? Y tal vez en medio de ello pueda haber un poco de indiferencia, porque quizás algo ha cambiado dentro de nosotros desde cuando llegamos a conocer al Señor y recibimos su Evangelio. Ya no es tal vez lo mismo. El corazón se ha endurecido, ya se sabe suficiente. Ya conozco esa palabra, puede estar diciendo alguien. No se lee y escucha con la misma alegría que antes, sin cansancio, porque se cree que ya se sabe suficiente de la palabra. No fue así en el caso de los tesalonicenses. Fue tal el grado de su interés que las noticias que le llegaban a Pablo era que lo enseñado había traído fruto a sus corazones. Estaban permaneciendo en su fe en Cristo. Y qué gran ejemplo esto es para nosotros. A pesar del difícil momento en que vivían, ellos no solo habían permanecido, sino que en medio de la dificultad, ellos estaban llevando fruto, estaban compartiendo la noticia que habían recibido acerca de Cristo, la habían acompañado con fe, pero también estaban compartiendo en medio de un tiempo difícil que vivían. Pero tal vez, vuelvo a lo que decía adelante, hay indiferencia por el sufrimiento y las preocupaciones. Esta vida es muy dura, tal vez dices tú, y difícil. Mucho dolor, muchas enfermedades. Te sientes decepcionado o decepcionada por lo del coronavirus, desanimado, porque no termina nunca. Incluso preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me tocó a mí? O tal vez por las muchas ocupaciones diarias que nos consumen. También puede haber un poco de indiferencia. Puede ser que estemos tan ocupados por el trabajo, por los estudios, por la salud, por las amistades, que estamos dejando de lado el recibir la palabra de Dios, como cuando creímos en un comienzo. No damos la respuesta que ella merece. Queridos, queridas, este es un recordatorio para que ordenemos nuestras prioridades, para que vayas un momento al pasado, pero no para detenerte ahí. Recuerda cómo recibiste la palabra de Dios, de ese momento de intimidad entre Dios y usted. Recuérdelo, medítelo,
atesórelo. No sé si entre los casos que se nombró estará el de usted, pero permita en este momento, sí, que Dios actúe en su corazón, que Dios obre en su corazón y traiga a memoria esos recuerdos que son tan necesarios en su interior. ¿Dónde estuvo el error? ¿Cuál fue el problema para que ya no sea lo mismo? El Señor renueve el amor de su iglesia, de esta iglesia de Cudico y de cada uno de los hermanos que nos está viendo en esta hora. Nuestra pasión por lo que es la palabra, nuestro denuedo por lo que es la palabra, por leerla, por estar con Él. Queridos, queridas, este es un muy buen tiempo para hacerlo, para retomar nuestra relación con el Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud o reacción? Puede ser también una respuesta positiva y decimos, si en realidad Cristo es lo mejor que me ha pasado en la vida, o siempre el Señor me dice algo a través de su palabra. A los tesalonicenses, según Hechos 17, se les habló de las buenas noticias, es decir, de lo que es el Evangelio, de que Cristo vino a salvar al ser humano, que era necesario que viviera en la carne de nosotros para identificarse con nosotros, como dice ahí la palabra que estamos estudiando en la carta a los Hebreos, que sufriera por nuestros pecados. Ellos reaccionaron con gozo, con alegría, dice el versículo 6, con gozo y con alegría del Espíritu Santo, y no les importó ser perseguidos por el tipo de enseñanza que ellos estaban entregando. Hablaban de su Jesús, y esto se propagó a lugares muy remotos. Se divulgó la fe de ellos, de su testimonio, de su ejemplo. Y aquí entonces también tenemos otro principio que podemos aplicar. La iglesia es un ente que da testimonio, que proclama las buenas nuevas del Evangelio. Parte de la comisión entregada por nuestro Señor consiste en eso, ser testigos y mostrar a las personas que nos rodean lo que es la vida en Cristo, lo que es la palabra del Señor y los hechos, por medio incluso de los hechos, mostrar quién es Jesús a las personas que nos rodean. No fue una misión parcial y entregada solamente para un grupo selecto, para algunos. No fue entregada solo para un periodo de tiempo determinado, no. Este es el tiempo en que la iglesia debe ocupar los medios que posee y adaptarnos para seguir adelante con lo que es la misión. Al igual que los hermanos de Tesalónica, compartir en medio de este tiempo, ser testimonio en este tiempo de quién es Cristo para las demás personas que no tienen esperanza. Pero no sé cómo hacer eso, pastor. Una frase guía para preparar el testimonio personal. Antes de recibir a Cristo, yo era así. Vivía y pensaba así. Así recibí a Cristo. Y después de aceptar a Cristo, soy así. 3 frases guías que nos ayudan cómo dar testimonio, cómo compartir de Cristo en medio de este tiempo. No podremos dar una respuesta nosotros de gozo, de alegría hoy a la palabra del Señor en medio de esta pandemia. No habremos experimentado la gracia, la misericordia de Dios en cada uno de los minutos, de los segundos de nuestra vida. Claramente estamos viviendo un tiempo difícil, pero queridos, queridas, sepamos que no somos los primeros. Los tesalonicenses en medio de la persecución alababan a Dios y eran un gran ejemplo
y eran ejemplo de igual forma a tantas personas de Macedonia, como nombra la palabra, de Acaya y muchos otros lugares. Como se nos dijo en el comunicado que se dio unos días atrás desde la Iglesia Nacional, la iglesia no está cerrada, es el templo, no nuestras bocas, para hablar de las maravillas, de lo que ha hecho Dios con nosotros. Seamos testimonio, entonces, de quién es nuestro Dios. Como decía un famoso predicador, anda, ve al río de tus experiencias, arranca unos cuantos juncos y haz con ellos un barco que pueda flotar confiadamente sobre el agua. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. Repasa el libro de tu memoria y considera los tiempos en que recibiste la palabra del Señor. Nunca te halló Dios en necesidad y te suplió. Nunca estuviste afligido y Él secó tus lágrimas. Nunca estuviste enfermo y Él te sanó. Seguro tú has pasado todas estas cosas. Recuerda, por tanto, hermano, quién es tu Señor y responde a su palabra para recibirla, a pesar del difícil momento que puedas estar viviendo, a pesar del tiempo que estés viviendo y de incluso lo mucho que sepas. El regalo de la palabra del Señor. ¿Cuál es la respuesta que estamos dando a esta palabra que creemos viene de Él y es inspirada por Él? ¿Cuál es nuestra actitud o reacción? ¿Dejaremos que las preocupaciones, que la enfermedad o que las muchas cosas que tienes que hacer a diario te impidan dar una respuesta de alegría a la palabra del Señor? Algunos regalos debemos valorarlos. Algunos regalos debemos compartirlos. Este es el caso de lo que es la palabra del Señor. Queridos, queridas, demos una respuesta adecuada a esta palabra que tanto costo ha tenido y compartamos lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra, gracias por tenerla a nuestro alcance y por su reflexión a través de nuestro pastor. Ahora les invitamos a entonar el himno número 43, que lleva por título Cristo, hazme ver tu cruz, junto a nuestros hermanos Verónica y Jeremías. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver, que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Yo cual María, quien su amor te demostró, Jesús, quiero servirte, fiel Señor, al recordar tu cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí,
hazme ver tu cruz. Hazme ser pronto Salvador, mi cruz llevar por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Gracias damos a nuestros hermanos por este hermoso himno. Ahora quiero mencionar algunos avisos de nuestra iglesia. El día martes se está reuniendo la UFA con un tiempo de oración desde las 15 a las 16 horas. El día miércoles tenemos la reflexión por este mismo medio, por Zoom, la reflexión de la palabra del Señor a las 19:30 horas. Posterior a esa reflexión tenemos el culto de oración a las 20 horas. Para ello hay varias peticiones que la iglesia ha mencionado a través de su página de internet y también a través del WhatsApp. Pero si hay hermanos que tienen necesidad de oración, les pedimos que se comuniquen con nuestra hermana Elizabeth, que es la diácono de oración, o con nuestro pastor Nicolás, para hacer llegar sus peticiones especiales. El día jueves también tenemos un estudio bíblico a las 20 horas, todo esto a través de la plataforma Zoom. El día sábado hay ayuno y oración, esto encomendado por el distrito. A nuestra iglesia le corresponde el ayuno de las 13 a las 14 horas. Posterior a ello, los jóvenes se reúnen a las 16 horas también en su culto que está organizado por ellos. Y el día domingo les invitamos a un culto similar a este a las 10:30 horas. Todos estos avisos, hermanos, salen después del culto el día domingo, aparecen también en YouTube y en las páginas que la iglesia está utilizando para realizar estos cultos. Vamos a tener otro momento de oración, vamos a orar por nuestros hermanos de la iglesia, especialmente por aquellos que no tienen acceso a esta plataforma. Vamos a pedir que el Señor también les acompañe, que ellos puedan estar bien, que puedan estar acompañados por la presencia del Señor. Y bueno, por lo menos tenemos teléfono para llamarnos y saber cómo están. Vamos a tener un tiempo de oración ahora. Les invito a que oremos por nuestros hermanos, oremos por la iglesia, oremos también por nuestras autoridades nacionales, regionales, comunales. Oremos por nuestro Chile, por las Fuerzas Armadas, por los carabineros, por todas esas personas que están al servicio de la comunidad en este tiempo de esta pandemia que nos ha aquejado como país y el mundo entero. Que sea siempre esa nuestra oración en favor de nuestro país. Y también por los enfermos que pudiésemos tener en nuestras iglesias, que Dios también les visite y les acompañe en tiempo de dificultad. Les invito a orar. Padre nuestro, una vez más vamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias porque tu oído está atento siempre a nuestras súplicas. Lo dice tu palabra, Señor, y por eso vamos a ti una vez más. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú puedas visitar a nuestros hermanos, que tú puedas, Señor, acompañarles. Si hay alguno con necesidad de salud, Señor, tú puedas bendecirle en esta hora, tú puedas acompañarle, Señor. Si hay alguno que se siente solo, que se siente tribulado, te pedimos, Señor, que tu compañía esté con ellos en todo momento. Te pedimos, Señor, también por las necesidades de la iglesia, por los planes de la iglesia. Los entregamos a ti, Señor, en esta hora para que tú puedas, Señor, dirigir todo lo que tengamos que realizar, Señor, como iglesia. Te pedimos por nuestro país, te pedimos por las autoridades, por las Fuerzas Armadas, por carabineros. Te pedimos también por todas las personas que trabajan en salud, Señor, que tú cada día les des
le renueve su fuerza, Señor, para ir enfrentando, Señor, cada día las necesidades, Señor, que se tienen como país, Señor, especialmente por aquellos que atienden a las personas con esta pandemia. Te pedimos una bendición especial para cada uno, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades, por nuestro presidente, que tú puedas, Señor, iluminar su vida, Señor, junto a los ministros, para que, Señor, puedan acordar, Señor, cosas que sean favorables para el pueblo entero. Te pedimos sabiduría para ellos, Señor, que tú les dirijas, que tú, Señor, les acompañes en todo momento. Bendíceles, Señor, en gran manera e ilumina, Señor, todo el quehacer que tienen ellos frente, Señor, a esta situación con que vivimos como país. Recordamos las escuelas, nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros jóvenes, los que están en la universidad. Señor, que todos ellos puedan mirarte a ti y encontrar en ti, Señor, la dirección en sus vidas. Rogamos por ellos, Señor, para que tú les des sabiduría para comprender, Señor, todas estas situaciones y puedan, Señor, salir victoriosos de ellos. Señor, guárdanos de todo mal y gracias, Señor, una vez más por poder encomendar delante de tu presencia nuestras necesidades, Señor. Te pedimos que tú visites a cada uno de nuestros hermanos y que, Señor, también supla las necesidades que, Señor, existen en esos hogares que hoy, Señor, están sufriendo. Señor, personas sin trabajo, jefes de hogares, Señor, que lo han perdido. Te pedimos que tú puedas, Señor, también visitar esos hogares necesitados. Gracias, Señor, porque tú provees, Señor, para nosotros y porque en ti podemos confiar y entregar, Señor, nuestras necesidades y nuestras dificultades. Gracias, Señor, oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ahora vamos a pedir que nuestros hermanos Verónica y Jeremías nos entonen el corito, la alabanza que se llama Seguro en las manos de Dios. Pero antes de ello voy a leer el himno número 154 que dice: el que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Si las aguas de la vida te quisieran ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Si las tristezas de la vida te quisieran sofocar, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Si la jornada es pesada y te cansas de tu caminar, seguro en las manos de Dios tú vas. Orando, siempre confiando,
avanzando, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas.